Hola estudiantes y bienvenidas a esta nueva secuencia del bloque académico de Educación para el Trabajo. Bien, nos ubicamos en la semana número 36 que corresponde a nuestra sesión número 34 y el tema planificado para esta semana es exponemos nuestro proyecto de emprendimiento a inversionistas y clientes. El propósito que vamos a cumplir o que pretendemos cumplir es comprende y aplica la técnica de exposición 10-20-30 para llegar a inversionistas y clientes potenciales. Muy bien, entonces damos inicio al desarrollo. Bien, en este punto, señoritas estudiantes, nos encontramos en un punto en el que ya nuestro negocio, nuestro emprendimiento ha iniciado, ha ido de menos a más, y nos encontramos en el punto en el que nuestro negocio necesita crecer mucho más de lo que ya lo viene haciendo. Para eso necesitamos inversión externa, es decir, un capital que nos pueda ayudar a hacer crecer nuestro negocio y dinero con el que probablemente no contamos. Entonces aquí recurrimos a inversionistas, a personas con capital que nos puedan que nos puedan prestar el dinero. Pero naturalmente los inversionistas no van a facilitar el dinero así de fácil. Necesitamos nosotros de alguna forma venderle la idea de nuestro proyecto que es muy bueno y que vamos a ser capaces de devolver el dinero que nos van a prestar, ¿verdad? Esto en el campo empresarial se conoce como apalancamiento, pero en todo caso el emprendedor debe conocer la forma, ¿verdad?, de exponer su proyecto de forma adecuada, de manera que el inversionista pueda comprender en qué consiste su trabajo y facilitarle el dinero. Esta exposición también puede ser para los clientes, como dice la guía, entonces, pero el punto es que un emprendedor debe saber la correcta forma de hacer llegar su proyecto a inversionistas y clientes. Entonces, vamos a basado en eso, en lo que les acabo de decir, vamos a nosotros recoger las ideas claves, las ideas fuerzas de esta primera parte de la guía. Nos dice, al exponer desde el primer minuto, responde a esta pregunta: ¿qué es lo que hace tu proyecto? Esto es fundamental. Desde el primer minuto en el que uno expone su proyecto, los quienes escuchan tu exposición deben tener claro a qué te dedicas, cómo funciona exactamente tu proyecto, ¿no? Una vez que tu audiencia sepa a qué te dedicas, podrán escuchar el resto de tu presentación con una perspectiva más centrada, es decir, ya saben exactamente por dónde vas, ¿no es cierto?, y a qué te dedicas. Entonces, miren, basado en eso, vamos a ver aquí algunas consideraciones, tips o reglas, llamémoslo como ustedes deseen, pero detalles que tenemos que tener en cuenta para que la exposición sea correcta, ¿ya?, o en todo caso adecuada. El primero, no permitas que nadie tenga que adivinar a qué te dedicas, debes ser clara. Entonces, más o menos está alineado con lo que les acabo de decir, ¿no? Debemos ser bastante clara. En breve vamos a ver en la siguiente presentación una forma de hacer que nuestra idea se entienda en el primer minuto y de forma rápida. Vamos a ver eso en la siguiente presentación. Punto 2. La base de una buena presentación es la investigación previa. Indaga a tu audiencia y a la institución a la que representan. Podemos utilizar páginas web, redes sociales, etc. No solo consiste en conocer nuestro emprendimiento como tal, sino también realizar una investigación previa al otro lado, es decir, a los oyentes, a tu auditorio, ¿no? ¿Por qué investigarlos? Porque ellos representan a entidades y de alguna forma tenemos que nosotros estar al tanto de cuál es su visión, ¿no es cierto?, cómo ellos miran a los emprendedores y a quienes les facilita el dinero, por ejemplo, de manera que es una forma y nos va a permitir alinearnos a sus intereses de manera que nosotros podamos lograr nuestros objetivos, ¿no? Nuestro objetivo que es que nos puedan facilitar el dinero, en este caso, considerando que sean inversionistas. Punto 3. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que les gustaría saber de tu proyecto? Como emprendedora, debes saber que hay preguntas elementales que van a caer por su peso, es decir, que es inevitable que no te pregunten, sí o sí te van a preguntar. De manera que tú debes tener bastante claro estos puntos, ¿no? De pronto, preguntas como ¿cuál es tu diferenciación respecto a la competencia?, ¿no? O en todo caso, de facilitarte el dinero, exactamente en qué lo vas a utilizar. Entonces debemos tener esas consideraciones bastante claras, ¿no? Hay preguntas que sí o sí te van a preguntar y tú debes tener claro eso.
Lo otro, el cuarto punto, tenemos debes llegar a tiempo, ¿no? Esto es elemental, fundamental, que no hagamos esperar a la audiencia. Llegar temprano, llegar a tiempo es elemental para poder continuar con esto. Aquellos que puedan que sean irresponsables lleguen, es el primer indicio, y generalmente lo es todo, de que no se concrete la facilidad del dinero, ¿no? Entonces tomar en cuenta bastante esto. Finalmente, y no menos importante, prevé un plan B y más. Es decir, al momento de la exposición, si tienes en mente o lo has planificado, realizar tu exposición a través de un proyector y una computadora, debes tener presente que cualquier detalle puede fallar y cómo tú puedes superar eso. De pronto llegas y quieres descargar de tu correo el PDF o tu PPT que vas a exponer y no hay internet, no hay conexión. Entonces debes tener una copia en USB, o si se te daña tu USB debes tener una copia en la nube o en tu correo y viceversa. Entonces siempre debes ser precavida en este aspecto. Bien, entonces miren cuán importantes son estas consideraciones, tips o reglas que debemos tener presente, ¿no? Para poder hacer una buena presentación. Ahora, les manifestaba esta pregunta de interacción de cuáles son las consideraciones o cuál de las consideraciones mencionadas serían prioridad para ti en la exposición de tu emprendimiento y por qué, ¿no? Entonces esta pregunta estaba hecha un poco para procurar la interacción, el cual respondieron muy acertadamente. Luego les mostré esta presentación en el cual nos muestra un ejemplo bastante claro de cómo podemos hacer de que nuestro auditorio en el primer minuto sepa con claridad qué es lo que exactamente vendemos, a qué nos dedicamos y cómo funciona o para qué sirve en todo caso. Miren, hay un cuadrito en el que si seguimos la secuencia en menos de un minuto el auditorio se puede enterar en qué consiste. Tú dijiste, el hombrecito de tu hombro pregunta, ¿no? Preguntó, tú respondes al hombrecito de tu hombro y dices, por ejemplo, lo voy a leer tal y cual como podría sonar en la presentación. Dice, utilizamos un chip en nuestros audífonos. Nuestro producto permite oír con mucha nitidez el sonido en condiciones extremas de bulla exterior. Por ejemplo, si estás en un mercado con mucha bulla alrededor, tú escucharás con claridad lo que te están diciendo por teléfono o tu música favorita. Miren cómo en una breve oración en menos de un minuto ya le dijiste en qué consiste tu producto, qué es lo que hace y le diste un ejemplo de cómo lo puede utilizar. Con esta primera parte, tu auditorio ya conoce con claridad cuál es tu producto, cómo funciona y para qué sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante que desde un primer momento tu auditorio sepa de qué le vas a hablar, para que luego puedas pasar a los detalles. Bien, entonces miren, luego de haber mencionado lo anterior, llegamos al punto de la técnica de la exposición 10-20-30 de Gui Kawasaki. Entonces miren, la primera parte hemos visto algunas consideraciones, ideas, fuerzas, que si unimos a esta técnica, pues vamos a realizar una presentación bastante digna, bastante adecuada. Entonces miren, la técnica que nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito de vender nuestra idea de negocio es la técnica 10-20-30 del autor Gui Kawasaki. Miren, 10. Usamos 10 diapositivas con los principales elementos de tu proyecto. La razón fundamental de esto es porque debemos sintetizar toda la información que tenemos solamente en 10 diapositivas. Ahora, no se trata de acumular toda la información, se trata de poner la parte más importante de nuestro proyecto en esas 10 diapositivas. 20. En 20 minutos explicarás lo más resaltante de tu proyecto de emprendimiento. No más ni menos. 20 minutos es un tiempo prudencial para poder explicar la esencia de tu proyecto. Bien. 30. Debe ser el tamaño de texto o fuente a utilizar en las diapositivas. En esencia, no solo para que se pueda visualizar bien, sino la idea fundamental es que vaya la información precisa, que las diapositivas, cada una de ellas, no estén muy cargadas y con demasiado texto, ¿verdad? Entonces esa es la idea fundamental de esta técnica 10-20-30, que como les repito, sumado a los tips mencionados anteriormente, pues podemos hacer una exposición, una muy buena exposición, una muy buena presentación de nuestro proyecto. Ahora,
Luego de esto, les compartía algunos consejos adicionales para una exposición exitosa. Miren, tenemos los consejos, tenemos la técnica de exposición y tenemos las consideraciones iniciales, que si sumamos estos 3 puntos, pues evidentemente podemos hacer un buen trabajo al momento de exponer. El primero, no leas diapositivas. Esto es elemental. Es más, si conocemos nuestro proyecto, no va a ser necesario esto, ¿verdad? Entonces, 2. Usa un fondo oscuro, comunica seriedad, la circunstancia lo amerita. Efectivamente es un momento muy importante y amerita seriedad, ¿verdad? Entonces el color oscuro se presta un poco para poder materializar esto. Incorpora tu logo a la diapositiva, es un buen momento para generar conocimiento de tu marca, nos dice. Usa fuentes comunes para los textos, no uses diversas fuentes que alguna computadora no puede abrir. El Arial, por ejemplo, nunca falla, ¿verdad? Aquí no es el momento de poder poner diferentes tipos de letras para cada una de las presentaciones, no es la idea. Finalmente, añade gráficos y diagramas que son de mucha ayuda, ¿no? ya que se puede plasmar información relevante en vez de mucho texto, ¿verdad? Entonces, de pronto un gráfico, un diagrama nos puede decir más que todo un texto que pueda ir en una presentación. Entonces, miren, estos son algunos consejos adicionales que debemos tener en cuenta al momento de presentar. Ahora, finalmente, esta era la última pregunta de cuál es la importancia como emprendedora de conocer la técnica de exposición, las consideraciones y consejos, y por qué, ¿verdad? Un poco ya para concluir, redondear la idea y recoger sus impresiones del tema tratado, que también lo hicieron bastante bien. Y finalmente tenemos la actividad: elabora un mapa mental de la comprensión del tema tratado. Es decir, elaborar un mapa mental basado en la información que se ha trabajado el día de hoy, presentación tras presentación, materializarlo en un mapa mental para recoger un poco su comprensión respecto al tema. Y finalmente responder la pregunta de reflexión de todas las sesiones: que crees que lo que has aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento y por qué. Una vez que respondemos estas preguntas, habremos concluido la actividad de esta semana.